Y vamos a continuar desarrollando nuestro Masterclass 2020. A continuación, una participación de Equifax. Ellos siempre han estado muy activos en todos estos eventos de ciclo de riesgo y en este Masterclass 2020 no podían faltar. El tema es: evalúe de forma rápida y segura las condiciones de crédito y riesgo en el nuevo entorno. Para ello, invitamos a Marco San Juan. Marco San Juan es el responsable de la Unidad de Data y Analítica para Centroamérica, Colombia y México de Equifax. Su experiencia profesional está enfocada en el desarrollo y la implementación de modelos estadísticos que toman como información principal el historial crediticio de las personas, de los clientes. De este modo, se dedica a apoyar las instituciones y a desarrollar una cultura de administración de riesgos para determinar de manera óptima un otorgamiento de créditos que se puedan transformar en oportunidades y crecimiento financiero para los consumidores finales. Marco trabajó anteriormente como científico de datos en la compañía Rocket, en el Citibank y en el Círculo de Crédito, de manera que agradeciéndole a Marco desde México, Marco San Juan, con esta interesante intervención de Equifax. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a estar en esta sesión platicándoles, hablando sobre la evaluación de crédito y riesgo. Y más que hablar sobre algo que ya conocemos, quisiéramos empezar a tocar varios temas sobre cómo es que nos vamos a adaptar y qué es lo que vamos a necesitar realizar para poder tener todo mucho más dinámico y poder, en caso de necesitar adaptarnos hacia alguna u otra forma, poder hacerlo rápidamente. Primeramente quisiera hacer una introducción muy breve sobre quién es Equifax. Equifax es una compañía global que tiene su sede en Atlanta, en Estados Unidos. Nosotros tenemos 3 verticales de negocio que son, más que de negocios, son de soluciones, que son analíticos, tecnología y data. En esta ocasión les platicaba que vamos a hablar sobre cómo vamos a poder acelerar y optimizar los procesos de aprobación de crédito. Ese va a ser el desafío que vamos a tener siempre en mente para poder tomar decisiones minimizando siempre el riesgo, ¿no? Ya lo platicábamos hace un momento. Primero quisiera platicarles un poquito de comportamiento de la industria tecnológica, y esto lo vamos a ligar un poquito más adelante con un tema que vamos a estar tocando, que son los motores de decisión. Sin embargo, quisiera posicionarnos en qué está ocurriendo hoy en día en el mundo. Hoy en día en el mundo lo que está sucediendo es, y bueno, no sé si estén familiarizados, pero en caso de que no, voy a mencionar que es una API o una API. Es una tecnología que nos permite estar comunicándonos con diversos tipos de fuentes de información hacia ambos lados. Está tanto recibiendo información como está transmitiendo información, y todo en tiempo real, ¿no? No es necesario que esté esperando cierto tiempo. Hoy en día se han registrado más de 22,000 APIs o APIs alrededor del mundo, que no es cosa menor, ya que cada una hace cosas realmente muy diversas. Hace un par de meses más o menos, también en un evento de ciclo de riesgo, estuvimos mostrando también este tipo de indicadores que nosotros estuvimos investigando, sobre que el 90% de la data que hoy en día tenemos disponible para todo tipo de cosas, como el desarrollo de nuestros analíticos, como para nuestras estrategias y demás, se creó en los últimos 2 años. Esto nos habla de la aceleración que puede tener toda la data en el mundo, ¿no? Hoy en día no solo redes sociales, sino además también ya guardamos cosas como qué tipo de celular o con qué tipo de dispositivo yo estoy ingresando a cierta página de internet, etcétera. Hay un montón de data que se está generando en el mundo constantemente y cada vez con mayor frecuencia y con mayor velocidad. Otro dato importante, interesante, que vamos a estar necesitando en las láminas posteriores es que el 90% de la reducción de costos ha sido gracias a cosas como los motores de decisión, ¿no? Automatización de 50% de las labores. Ya habíamos escuchado hace mucho tiempo que iban a ser automatizables. O sea, ya no estamos hablando de van a ser automatizables, sino que ya lo son. Ya muchas actividades que pueden realizar las personas también las pueden realizar o pueden ser automatizadas a través de
de software, a través de programación, etcétera. Esto con el fin de bueno, volvernos mucho más importantes nosotros las personas en el lado analítico, ¿no? Ya no necesariamente en el lado operativo. No solo esto, sino que la automatización va a seguir incrementando también, así como la creación de la data, como la creación de nuevas tecnologías. Esperamos que aumente el 80% más todavía para 2022, es decir, en 2 años, ya ni siquiera en 2 años completos, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo que la automatización va a ser increíblemente mayor. Y hay muchas industrias alrededor del mundo que están haciendo provecho justamente de este tipo de datos. Una de ellas, no entrando en materia como en crédito específicamente, una de ellas que ha aprovechado bastante bien este tipo de cambios que ha habido en la industria tecnológica ha sido las fintech, ¿no? Hoy vemos que más de 150 fintech se han creado en Colombia. Y bueno, a lo mejor nos podrá parecer poco, mucho, pero bueno, vamos a hacer una especie de comparación. Digo, no escuchamos que se hayan creado 150 bancos, ¿no? No así, sino que lo que permiten todos estos otros datos con respecto a las fintech en particular es que las han aprovechado justamente para crear prácticamente de cero una nueva forma de originar créditos, de mantenerlos, de hacer la cobranza, etcétera. Todo el ciclo de crédito que nosotros ya conocemos. Entrando también un poquito en cifras del mercado, ¿no? Como para aterrizarlo, no solamente estar hablando de tecnología, sino también hablar de cómo está evolucionando nuestro mercado de crédito en Colombia. Bueno, las tasas de aprobación de las fintech, no sé si este dato lo tenían en la mente, es del 56%. Estas cifras, a lo mejor solamente estamos hablando de tasas de aprobación y pudiéramos quedarnos cortos en hacer una visión más holística al respecto, pero lo que sí nos está hablando es que hay una aceptación no solamente de las mismas fintech, sino de las personas hacia acercarse allá, ¿no? Es decir, tampoco es que la tasa de riesgo de las fintech se haya disparado 20 veces más allá de lo que venía el mercado de crédito, ¿no? De hecho, si nos fijamos también en la tasa de aprobación, por ejemplo, del sector vivienda, que es uno de los que ha crecido fuertemente en Colombia, está en 31%, o del sector financiero en general ha sido del 11%. Es decir, ese 56% no solamente es poder tener un apego hacia las fintech, sino el poder manejar operativamente todas las solicitudes que vayan llegando con un mínimo de personas que están realmente laborando dentro de estas instituciones. También hablando un poquito ya separado, no solo de las tasas de aprobación, sino viendo las burbujas que están en la parte inferior, el 79% de los usuarios que utilizan el NUE han disminuido costos. Esto es algo que también se venía platicando muchísimos años antes, hoy ya es una realidad, ya podemos constatar y podemos ver que sí ha sucedido que la nube ha disminuido los costos de la mayoría de los casos, en el 79% de los casos, que es bastante. Otro dato interesante es que ha habido 12,000 tarjetas de crédito, al menos hablando solo de tarjetas de crédito, otorgadas a diario, ¿no? También en el mercado, solamente en el mercado colombiano. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Que vamos a necesitar, si queremos entrar en esta competencia, en este mercado donde todo ocurre ya más rápido, vamos a necesitar tener esas decisiones en un corto plazo de tiempo. Bueno, aquí también un dato sobre muy ligado al 31% de la tasa de aprobación del sector de vivienda. Bueno, el incremento en el sector vivienda, en crédito en particular, va a crecer también el 7.5% y va a tener que ser también así de veloz la forma en que te vamos a estar aprobando cada uno de los créditos. Ok, entonces, hablando específicamente de esos datos que yo les estuve platicando, a mí me gustaría un poquito contarles sobre cómo es que lo vamos a realizar, cómo es que podemos solucionar el bajar esa operación y dedicarnos específicamente ahora sí a cosas analíticas, a entrar en materia de no tener una persona que tiene al final un criterio subjetivo, sino volver todo mucho más objetivo. Y bueno, esto se va a dar con los motores de decisión, ¿no? Aquí vamos a ver una comparación de los motores de decisión, porque realmente ha habido esencialmente dos versiones o dos maneras, dos generaciones, llamémoslo así, dos generaciones de motores de decisión.
En la parte de la izquierda van a ver, digamos, la generación 1 y del lado derecho van a ver cómo es la estructura de la segunda generación de motores de decisión. Principal diferencia, la segunda, la segunda generación, ya tiene por base que está en la nube, ya está en cloud, ya tiene todas las ventajas que puede tener disponible esta tecnología, este tipo de tecnología. ¿Ok? Digo, en el pasado creo que sabíamos todos que una aprobación podía tomarnos desde horas hasta varios días, e incluso algunos de los procesos, algunos de los pasos que teníamos que utilizar en nuestra decisión, en nuestro momento de toma de decisión o en la originación de nuestros créditos, era incluso en papel, ¿no? Ahí el llenado de solicitud, incluso todavía teníamos en la forma de hacerlo en papel, después ingresarlo manual, etcétera. Pasa absolutamente todo el proceso. Aquí del lado derecho, nosotros ya no necesitamos ese tipo de acciones, ¿no? Hoy en día prácticamente todas las personas tienen acceso a Internet y la solicitud puede hacerse vía online y lo puede hacer directamente la persona que está solicitando el crédito. Ya no necesitamos tener varios pasos manuales donde hay una ingesta de datos, esperarnos a que ocurran esos procesos de comunicación entre una y dos o tres o las fuentes de información que ocupemos, que hoy en día, pues justo por lo que vimos, tienen que ser múltiples, ¿no? No podemos guiarnos en una sola fuente de información, sino tenemos que tener una visión holística de nuestros clientes. Entonces, justamente del lado derecho, gracias a esta tecnología que les platicaba de las APIs o las APIs que están todo el tiempo recibiendo y transmitiendo información, podemos ver varias fuentes de información al mismo tiempo. Tiene intrínsecamente la nube o cloud, siempre va a tener estos módulos o estos pasos de seguridad por default. Esto lo tiene la nube por sí solo. Y no solamente con esta segunda generación, no solamente vamos a poder tener una decisión como era al final, en ambos casos, sino que además, justo con esta tecnología, podemos hacer esta comunicación de nuestra decisión, ya sea una aprobación, una declinación o una preaprobación. Se la podemos hacer llegar directamente al cliente a través de ya sea un mensaje de texto, de un email, incluso de un WhatsApp o de algún mensaje a través de Facebook. Todo ese tipo de tecnologías hoy en día son fáciles de implementar y ni siquiera ya es una implementación, es un despliegue de los servicios que llegamos a tener en cuestión de segundos, ¿no? Que era la principal diferencia que les comentaba, ¿no? Podemos tener ahora en muy pocos segundos una decisión. Resumiendo esto, ¿cómo es que ocurre entonces, o cómo es que va funcionando un motor de decisión de segunda generación? Bueno, ocurre una aplicación de crédito que ya decíamos que la puede hacer la misma persona. De hecho, esto es algo súper, súper importante, ¿no? Porque todos vivimos hoy en día, o nos tocó vivir el confinamiento, ya sea en diferentes países, fue de manera forzada, los gobiernos decidieron que por ley la gente podía o no podía salir, o recomendaciones, como también ocurrió en muchos otros países, ¿no? Al final hubo una reducción en la movilidad de las personas. Entonces, gracias a este tipo de herramientas, esta aplicación de crédito, que es el primer paso que estuve hablando y me detuve bastante tiempo, no necesariamente tendría que ocurrir en una sucursal, ¿no? Tendría que ocurrir, por ejemplo, como lo estamos haciendo hoy en día, prácticamente, al menos todos los que pudimos, logramos hacer algún tipo de home office, trabajo desde casa, todos nuestros trámites teníamos que hacerlos en línea, ¿no? No teníamos tampoco como que demasiadas opciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar preparados también para poder guiarnos hacia este nuevo ámbito, a esta nueva realidad que vamos a vivir. Que además, hablando de este tema de la pandemia, bueno, todos sabemos que no ha terminado, ¿no? Todos sabemos que todas las pandemias han tenido una segunda ola y, bueno, qué mejor para estar preparado para una segunda ola, justamente que con este tipo de tecnología que ya nos permite tener una comunicación a distancia con nuestros clientes y también con nuestros prospectos. En fin, una vez que ocurre esta aplicación de crédito, bueno,
necesitamos que ocurra toda esta integración de fuentes de datos que yo les platicaba. Ahí podemos anclarnos a diferentes buros de crédito, o anclarnos me refiero a esta comunicación, ¿no? De ir a solicitarla y que regrese directamente hacia mi motor de decisión. No solo eso, sino necesito otras fuentes de información, como puede ser verificaciones de identidad. Si vamos a estar originando a través de una plataforma web, bueno, necesitamos asegurarnos de que la persona que está del otro lado de la computadora justamente es quien dice ser, ¿no? Que corroboremos quién dice ser. O algunas otras fuentes de datos, como puede ser a lo mejor que necesitemos verificar también su email, que necesitemos verificar que realmente existe esa persona, no sé, quizás dada de alta en un sistema tributario, etcétera. Fuentes de información, como ya hablaba hace un rato, hay múltiples, y van a seguir naciendo muchas más, y tenemos que ser capaces de administrarlas todas en un solo lugar. No solo eso, sino también la información del cliente, ¿no? Nosotros no solamente adquirimos personas nuevas que no teníamos como clientes, sino a nuestros clientes también les damos segundas, terceras o N ofertas más, ¿no? Entonces, también tenemos que ser capaces de que nuestra infraestructura pueda comunicarse con este motor de decisión, saber si era un buen cliente, si era un mal cliente nuestro, si llevaba poco o mucho tiempo con nosotros, etcétera. Un sinfín de características que tenemos que compilar, y todas en un solo paso. Después ocurre un momento de análisis. En este, no necesariamente es que se esté analizando ya la información per se del cliente, sino que lo que ocurre acá es la creación de diferentes atributos, variables que nosotros vamos a estar utilizando, la implementación de modelos, por ejemplo, también, de modelos de score, de modelos analíticos que nosotros ocupemos, de modelos de machine learning. Tenemos que tener la capacidad de todo tenerlo implementado en el mismo lugar para poder desplegarlo. Una vez que tenemos este tipo de atributos, modelos y data toda integrada en el mismo lugar, también lo que necesitamos es poder tener la política que nosotros implementamos de crédito para poder originar de manera ágil, ¿no? Es decir, hoy en día, justo al día de hoy, creo que nuestra mayor preocupación de todos los que estamos otorgando crédito va a ser, bueno, mi política va a cambiar. ¿Cómo le puedo hacer para que ese cambio yo lo pueda ajustar rápido? Porque no necesariamente voy a tener la mejor decisión el día 1 o el día 2 o el día 10. Tengo que estarla cambiando constantemente. Entonces, necesitamos también que este tipo de tecnologías pueda tener la flexibilidad de estar cambiando esas reglas tan flexiblemente como nuestro negocio vaya también cambiando, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros debemos de poder estar cambiando toda esa información que nosotros ya adquirimos de las diferentes fuentes de datos, más nuestros modelos que podemos estar parametrizando, haciéndolos más laxos o más robustos, o en ese sentido más estrictos más bien, cada vez debemos de poder estarlos cambiando con el tiempo. Y al final lo que ocurre es una aprobación, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Es que todo esto que yo platiqué, o sea, me tardé muchísimo más en platicarlo en lo que realmente sucede en la vida real, en donde una persona ya hubiera ingresado una solicitud de crédito y ya hubiéramos decidido si va aprobado o declinado, o incluso un término medio, ¿no? Que siempre van a existir estas áreas grises. Entonces, lo que necesitamos es que estas soluciones tienen que ser modulares, ya no pueden ser monolíticas como estábamos acostumbrados. Recuerden que lo que necesitamos es justamente que poder aprobar y poder cambiar nuestras reglas de aprobación constantemente y de una manera que a nosotros como negocio nos haga sentido, y que además de que nos haga sentido, nos deje la seguridad de que está haciendo lo que nosotros plasmamos, digamos, en cierta medida en papel, ¿no? Entre comillas, voy a decirlo. Entonces, alguno de los módulos mínimos que necesitamos es justamente uno de recopilación de datos, donde se van a concentrar absolutamente todas esas fuentes de información que yo necesito. Tengo que poder integrar modelos o analíticos a toda esta plataforma. Digo, ya no son ajenos al negocio de ninguno de nosotros. Tenemos que poder ser capaces de plasmarlos ahí. Y tengo que poder ser dueño completo de las reglas que yo vaya implementando, que yo vaya parametrizando. Esos son los mínimos 3 componentes que necesitamos que vayan a tener cualquier tipo de motor de decisión hoy en día, y que puedan ser independientes. Porque quizás
quizás mis fuentes de información al día no vayan a estar cambiando mes con mes, pero quizás mis reglas en esta realidad que estamos viviendo sí tienen que ser, y no solo mes con mes, sino quizás semana con semana o incluso de manera diaria. Entonces tengo que poder cambiar una cosa sin que las demás quizás cambien tan frecuentemente. Por eso es que es tan importante que este enfoque pueda ser ahora modular. En ese sentido, bueno, Equifax, como ya nos estuvimos presentando al comienzo, tiene diferentes soluciones. Una de ellas es justamente Interconnect. Interconnect es un motor de decisión que cumple todo lo anterior que yo estuve mencionando. Y bueno, como va funcionando, por ejemplo, para la parametrización de reglas que yo les hablaba, bueno, hoy en día quizás podamos tener un árbol de decisión como el que estamos viendo, que se está desplegando hoy en día, en donde pudiera tener una regla tan simple como pudiera ser, bueno, ¿sabes qué? Si es mayor de 22 años, pero todavía no han conseguido tener un trabajo estable, de inmediato quiero denegarlo, ¿no? Esto se parece muchísimo a una política de crédito que pudiéramos tener, bueno, una muy dummy, pero bueno, una política que pudiéramos ahí estar observando. Y lo que queremos es más bien poder manejar y diferenciar estas reglas nosotros como negocio, como nosotros como áreas de riesgo, áreas de crédito, queremos poder hacer referencia a, bueno, ok, ya no estoy tan seguro de quiénes me van a llegar al mes N+1 después de la pandemia, ¿no? No sé si van a estar con el mismo riesgo que yo los había estado ingresando o con mayor riesgo. Y bueno, hay una variable con la que nosotros confiábamos bastante, que son los modelos de score. Y estos modelos de score toman historia para poder predecir ese comportamiento futuro. Entonces, lo que vamos a necesitar no es necesariamente cambiar todo el modelo, porque eso conlleva tiempo también, sino lo que sí podemos hacer es, bueno, ahora voy a cambiar entonces el punto de corte, ¿no? Me voy a asegurar de que las personas que vayan llegando eh, tengan un perfil muchísimo más alto, porque si no, tampoco voy a poder confiar plenamente con ellos, ¿no? Y eso hablando solamente de un subsegmento, de una rama de lo que estamos hablando. Entonces, el poder cambiar estas reglas de que si es mayor a 500 y lo voy a aprobar, o si es menor a 500 lo voy a declinar, o voy a entrar en otro tipo de reglas, como puede ser ahora voy a verle la morosidad, ahora voy a ver la antigüedad domiciliar, etcétera. Estos parámetros tienen que poder ser cambiados fácilmente, y con Interconnect realmente es súper sencillo, prácticamente nos volvemos independientes de las áreas de tecnologías de información. Más absolutamente tiene todas las conexiones de fuentes de información que se imaginen, ¿no? Interconnect funciona ya con estas APIs que yo les comentaba, nació en la nube, entonces tiene todas las ventajas de seguridad y de velocidad que puede tener la misma tecnología. Interconnect nació justamente para la originación de créditos, es un motor de decisión específicamente para la originación de créditos. Hoy en día se le han dado múltiples usos, no solamente para la originación, sino para realizar campañas de cross-sell, para realizar campañas de upselling, para manejar algunos workflows que yo tenga en mi negocio. E incluso hasta se le ha dado alguno que otro uso para términos de cobranza. ¿Qué valor tiene Interconnect? Bueno, podemos, como yo les venía mencionando, podemos definir reglas de manera rápida y flexible, es decir, cada que nosotros necesitemos hacer un cambio de nuestra política en la herramienta, lo podemos realizar fácilmente. Aceleramos y optimizamos procesos de toma de decisiones, minimizamos el riesgo en un momento de otorgar un crédito. Podemos integrar fácilmente modelos predictivos como son los modelos de score, que sí, bueno, ahora vamos a necesitar crear nuevos, ¿no? No sé si todos contaban con un behavior score, un score de comportamiento, pero hoy en día va a ser súper relevante porque necesitamos medir de la cartera que ya teníamos, una ventana corta de tiempo, cuál va a ser el comportamiento de esa persona en esa ventana corta de tiempo. Podemos trabajar con múltiples bases de datos, y no solo con bases de datos, sino fuentes de información distintas. Y es muy fácil integrarlo a otro tipo de sistemas, ¿no? Estas tecnologías de verdad es una maravilla que hayan creado las APIs y ese tipo de conexión que está todo el tiempo recibiendo y transmitiendo información. Y bueno, con esta parte que les platicaba hace un rato, ¿no? También poder originar hoy en día a través de un sistema que está totalmente web, va a ser algo que nos va a hacer sentir muy cómodos, nos va a hacer sentir que estamos
realizando lo que hacíamos, lo que veníamos haciendo el día a día, pero solamente cambiar el lugar donde está ocurriendo, ¿no? El poder hacerlo en línea. Que les comentaba que no es menor, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, a nosotros como Equifax nos ha tocado recibir como un montón de peticiones de nuestros clientes. Muchos de ellos no tenían la capacidad de hacer una originación en línea. Todos tenían que ser un proceso de alguna forma manual. Y bueno, eso tiene que cambiar. Hoy en día ya tenemos que cambiar el paradigma en donde podemos tener esta misma interacción con nuestros clientes, y no necesariamente tiene que ser de forma física, tiene que poder ser de múltiples formas. Hace unos momentos ya les estábamos comentando, Equifax va a hacer una rifa de unas bocinas de alta calidad. Entonces, lo que necesitamos, por favor, es que nos vayan en LinkedIn, nos puedan etiquetar, nos digan qué es lo que más les ha gustado del evento referente a crédito y cobranza, ya sea una frase, algo que se hayan llevado a enseñanza, alguna captura de pantalla, incluso que hayan tenido de ustedes de cualquiera de las charlas que han habido hasta el momento, o las que haya a ver, de las que falten también. Solamente lo muy importante es que puedan poner el hashtag de Equifax Colombia, por favor. Y el otro hashtag que no está acá en la presentación, pero bueno, también ya se los mostraron, que es el de ciclo de riesgo. Por favor, los dos hashtags son necesarios para poder participar en esta rifa. Nosotros vamos a seleccionar de manera aleatoria de absolutamente todos los que nos etiqueten con estos hashtag, perdón. Y al final del evento vamos a hacer mención de quién es el ganador de esta dinámica, de estas bocinas. Acá les voy a dejar un poquito nuestro contacto. Siempre pueden, sin ningún problema, hacer contacto con mi persona en caso de que sea de su agrado, o en caso específico de requerir atención comercial, que está específicamente ubicada de todos nuestros comerciales que están en Colombia. Pueden escribirle a ariadna.diaz@equifax.com. Entonces, bueno, voy a dar un poquito de espacio a preguntas y respuestas. No sé si podamos abrir el micrófono. La verdad es que también esto fue toda una adaptación también para nosotros, ¿no? Antes de finalizar, quisiera felicitar también a Ciclo de Riesgo, a Beatriz, también por toda la organización que realizó. No fue nada sencillo. Uno cuando estaba en la oficina, ¿no? Siempre pensábamos que incluso podía ser siempre más fácil el home office o todo este labor a distancia, y no necesariamente es que sea más fácil, ¿no? Solamente lo que rompe es la brecha de la distancia, y a veces la organización incluso es todavía trabajar más, estar bastante más tiempo. Entonces, bueno. Muy bien, Marco. Perfecto, tenemos una inquietud. Antes de realizarte la pregunta, quiero recordar los hashtags para que la gente de concurso me están preguntando también eso. Entonces es simple, suben una fotografía, suben el tema que más les interesó o una idea de lo que más les haya interesado de lo que acaba de exponer Marco de Equifax. ¿A dónde lo suben? Atención, para que tomen nota. ¿A dónde lo suben? Numeral Equifax Colombia, y numeral ciclo de riesgo. Ahí suben la fotografía, la idea o la frase que más les haya impactado de lo que ha comentado Juan en este momento. Numeral Equifax Colombia y numeral ciclo de riesgo. Muy bien, Juan, vamos con la siguiente pregunta que nos llega de Andrea Niño de Credifamilia. Dice, ¿cómo se deben manejar los créditos que mantienen un proceso jurídico, teniendo en cuenta que está cerrado el sector? Dice ella. Sí, muchas gracias por la verdad es que la pregunta es bastante compleja, bastante complicada. En diferentes países ha ocurrido de diferente manera. La verdad es que tengo un poco de desconocimiento, tampoco quiero mentir al respecto, específicamente en Colombia, cómo es que se ha realizado. Lo que sí han tenido en cuenta diferentes gobiernos en múltiples países es que saben perfectamente que tampoco el país se puede paralizar por completo, ¿no? Entonces han recibido varios casos
pero siempre a través de comunicaciones electrónicas. Es decir, al comienzo ha sido siempre forzar y estar insistiendo a través de correos electrónicos a las autoridades, pero siempre es necesario que haya también una respuesta, ¿no? Entonces, en cuanto más haya presión del lado nuestro, del lado de las instituciones que otorgamos crédito, también es más sencillo que ellos nos puedan podemos tener una respuesta del lado de ellos, ¿no? En otros países ha funcionado bastante bien. De hecho, crearon canales específicos para esto. Incluso en algunos países nosotros hemos apoyado para que algún tipo de firmas, a través de este tipo de herramientas, como, o sea, hay distintas firmas electrónicas que hay alrededor del mundo, puedan ser válidas, al menos en este momento, en este lapso de tiempo. Es decir, la solución no necesariamente ha sido permanente, sino que los gobiernos o las instituciones que necesitan hacer ese tipo de procesos han dicho, bueno, sabes que por estos 3, 4 meses va a ser válido que me firmes electrónicamente ciertos documentos y podamos seguir el proceso. Dice, ¿hay alguna reglamentación especial sobre el horario de llamadas que hacen las casas de cobranza a los deudores, dado que llaman o muy temprano en la mañana, tarde en la noche o fin de semana, sábados y domingos? De hecho, sí lo hay. También hay una solución al respecto. La solución no necesariamente es llamar, sino justamente tener omnicanalidad en ese sentido, ¿no? Nuestra única, no debe ser nuestro único método de comunicación el llamar telefónicamente y esperar que nos respondan y tener una interacción de viva voz, sino que ya existen todos estos chatbots donde podemos dejarle el mensaje en WhatsApp, dejarle el mensaje en Messenger, Facebook, por ejemplo, y hasta que, o sea, no sé, si a las 7 de la mañana, 6 de la mañana o 5 de la mañana es demasiado temprano en un sábado, un domingo para nuestros clientes, bueno, cuando se despierten van a ver ese WhatsApp y poder interactuar con nosotros gracias a este tipo de tecnologías, ¿no? Necesitamos tenerlas implementadas o más bien desplegadas y necesitamos poder cambiar el paradigma, ¿no? No solamente en cobranza, sino también en la originación. No podemos estar esperando que en el momento en que nosotros querramos contactarlos, ellos estén disponibles. Debe ser al revés. Nosotros debemos de poder crear esa inteligencia de en qué momento sí tenemos una interacción de 2 vías o en qué momento solamente dejamos ahí el mensaje para que en el momento que tengan tiempo nos respondan. Bueno, muy bien, pues perfecto. Marco San Juan desde México, de Equifax. Muchas gracias, un feliz resto de día, un abrazo a todos los hermanos mexicanos desde acá, desde Bogotá.